Hola, muy buenas tardes a todos los participantes que tenemos conectados en este momento en nombre de los Clubes Rotarios de Venezuela, la Alianza Social de Benanchán y Fundación de Mercantil. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio formativo al cual ustedes han venido a disfrutar de un espacio sumamente ameno para aprender y para obtener claves para la formulación de proyectos sociales. El día de hoy nos acompaña Diana Hernández. Y bueno, tantas cosas que podemos decir de Diana. Lo primero que tenemos que señalar es su calidad humana, porque esa es una de las razones por las cuales ella se encuentra hoy aquí. Diana es una de nuestras egresadas que ha seguido aportando al reto, no solo desde el momento en el que participó, sino que ella ha seguido aportando año tras año, y para nosotros es un honor contar con ella y ver cómo ha sido su evolución desde que ella participó en el Reto U. Hoy en día, pues es impulsora de programas y proyectos en el área del bienestar social, es doctora en gerencia, tiene una maestría en gerencia empresarial de la UCB y una especialización en entornos virtuales de aprendizaje, y acumula muchísimos años ya de experiencia como líder y asesora en instituciones educativas, ONGs, en materia de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y para de usted de contar. Así que si hay alguien que tiene la experiencia y la pertinencia para estar aquí, es Diana Hernández. Así que yo, con todo el amor del mundo, le doy la más cordial bienvenida a Diana y las gracias en nombre del Reto U por estar aquí. Adelante, Diana. Gracias, Luis, y gracias a mis queridos amigos, a Walter y Anaís. También gracias a todo el equipo maravilloso del Reto U, a los amigos rotarios, a todo el equipo de Alianza Social de Benanzam, a Fundación Mercantil. Gracias por haber creado juntos este espacio maravilloso del cual me siento muy orgullosa y que se haya mantenido además por todos estos años y todos los que vienen. Así que para mí es un gran honor también estar acá y compartir parte del conocimiento de estos años con esta generación de relevo que también apunta a que son y serán los líderes socialmente responsables que necesita nuestro país. Qué gusto tenerte, Diana. Y bueno, ciertamente hay un espacio que agradecer y es Integrando la Vida, que nos está facilitando el día de hoy la sala para que podamos compartir posteriormente esta grabación con nuestros participantes. Y bueno, yo no daría más preámbulos a esta super actividad del día de hoy. Así que, Diana, adelante, el espacio es totalmente tuyo. Gracias, Luis. Bueno, gracias también a cada uno de ustedes por haberse dado la oportunidad de participar en este encuentro en el día de hoy, porque sabemos que cuando tomas una decisión, como lo vamos a ver en los próximos minutos, implica de alguna manera decir sí en un momento determinado a algo y reprogramar o postergar o incluso decir que no a otras cosas. Entonces, eso es parte de la dinámica que tenemos en la vida, parte de lo que implica crecer y parte de lo que implica también mirar con bastante atención la realidad en la que nos desenvolvemos para decidir cómo apoyar el desarrollo de esas comunidades. Y por eso hemos decidido generar este espacio donde vamos a compartir algunas claves para la formulación de proyectos sociales, especialmente enmarcado en el producto que ustedes deben entregar en los próximos días, si no me equivoco, Luis, el 21 de abril, ¿ok? De manera que podamos afinar algunas definiciones, algunas claves en un lenguaje sencillo, pero que al mismo tiempo les permita a ustedes formular esta primera etapa de la propuesta. Habiendo dicho eso, entonces, vamos a pasar ahora a ver la agenda, vamos a recordar qué es una propuesta, qué es un proyecto, la pertinencia de un título adecuado de ese proyecto, cómo debería estar compuesto, lo que en términos muy conocidos denominamos resumen ejecutivo o resumen de una propuesta, cuáles son sus componentes. Cuando nos referimos a un problema, realmente qué es un problema cuando hablamos de proyectos con impacto social, cuáles son los componentes
de esa descripción del problema. ¿Cuál es el impacto potencial que tiene tanto ese problema como la solución que nosotros estimamos que puede dar respuesta a ese problema, cambiar esa realidad? ¿Con cuáles objetivos de desarrollo sostenible nuestra propuesta está alineada? También considerar que las propuestas de intervención social que Diana, se desconectó tu audio. Bueno, chicos, estamos en vivo. Un segundo, ya vamos a resolver. aquí sigo con ustedes, aquí Ahora sí, sigo con ustedes. ahora sí, ahora sí. Entonces, les decía que también debemos tomar en cuenta cómo esta iniciativa de intervención social va a ser sostenible. Y siempre para quienes hacen las revisiones de la propuesta es interesante que puedan apreciar de manera audiovisual o de manera fotográfica algunas evidencias de ese trabajo que ya se empieza a hacer para en la segunda parte tener una propuesta completa. ¿Ok? Importante comentarles que tenemos a disposición el chat, de manera que si tienen preguntas, consultas, las pueden ir formulando por si se les va alguna, mejor la escribimos y al cierre de esta disertación vamos a tener un espacio para todas estas preguntas, consultas, comentarios, sugerencias, etcétera. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un proyecto, de una propuesta, lo primero que se nos debe venir a la mente es la palabra orden. Sí, estamos hablando de un documento en donde hay una serie de pasos, una serie de componentes ordenados, presentados de tal manera que quien lea ese documento pueda entender rápidamente de qué va la intervención social que tú estás proponiendo, ¿sí? Por eso se dice que es una propuesta estructurada de un proyecto con impacto social o ambiental enfocado en atender las necesidades de una comunidad o un grupo en específico, ¿sí? Aunque todos soñamos con la paz mundial, es importante que nuestro proyecto esté realmente delimitado tanto en espacio como en tiempo. Es decir, una comunidad específica que puede ser un colegio, puede ser una urbanización, puede ser una universidad, etcétera. Eso sí, tener una comunidad específica, así como un tiempo determinado. Por eso también se considera que un proyecto es una planificación de un conjunto de actividades que están interconectadas, interrelacionadas, para lograr unos objetivos específicos, para lograr unos resultados determinados. Y que ese conjunto de actividades se desarrolla dentro de los límites de un presupuesto. Hay una cantidad específica de recursos con los cuales se disponen para lograr estos objetivos. Hay un cronograma específico que combina las actividades y en qué tiempos se van a desarrollar esas actividades, así como, perdón, los niveles de alcance, ¿sí? Hasta dónde vamos a llegar con esta intervención. Y la calidad específica de estos resultados que queremos lograr, ¿sí? Durante un tiempo determinado. Si bien existen distintos marcos, distintas guías para abordar, para diseñar un proyecto de impacto social o ambiental, nosotros les sugerimos que pueden tomar como guía el marco lógico. El marco lógico es una herramienta analítica para la planificación y la gestión de proyectos orientado a objetivos, a lograr ciertos resultados específicos. Constituye así un método, ¿ok? Es un paso a paso que va desde identificar el problema hasta formular el proyecto y sus resultados finales, ¿sí? Que debe ser una matriz de planificación de proyectos que vamos a ver más adelante.
entendiendo entonces dentro de esta gran guía, que sería el marco lógico, a los objetivos como el conjunto de fines o de metas que se propone alcanzar un investigador en un trabajo, en un proyecto o en un estudio. Es decir, esta guía paso a paso, que es el marco lógico y que próximamente vamos a ver en detalle, nos facilita conceptualizar la propuesta, planificar la intervención e incluso ejecutar teniendo una guía para hacerle seguimiento a esa planificación, a esa intervención que nosotros diseñamos. Cuando nosotros hablamos del paso a paso, esto implicaría definir un objetivo general, qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que queremos lograr con nuestra propuesta en general. Para lograr ese objetivo general, generalmente tenemos que distribuirlo, fraccionarlo en hitos más pequeños que tenemos que lograr. Estos son los objetivos específicos. También tenemos que definir claramente cuáles son los resultados que queremos ver una vez que se desarrolle la propuesta. Queremos ver el resultado 1, 2, 3, 4. Específico. Ya vamos a ver cómo deben estar redactados esos resultados. Para lograr esos objetivos y esos resultados, requerimos diseñar unas actividades específicas, ¿sí? Para poder hacer estas actividades necesitamos recursos económicos, recursos materiales, necesitamos tiempo, requerimos incluso aliados, ¿ok? Todo eso lo podríamos enmarcar dentro de lo que denominamos recursos necesarios, talento humano, como les decía, recursos naturales, recursos materiales, incluso recursos pedagógicos que necesitamos para hacer o llevar a cabo estas actividades que nos permitan lograr los objetivos planteados. También es muy importante estar muy conscientes de cuáles son las limitantes que ya tenemos identificadas como existentes o que se podrían presentar en el transcurso, en el desarrollo del proyecto, porque eso nos permite ir un paso adelante. Si nosotros ya identificamos ciertas limitantes, ciertos aspectos, cierta situación económica, política, social, ambiental que se pueda presentar en el transcurso de este proyecto, si eso lo hacemos en la etapa de diseño, podemos establecer algunas ideas para mitigar, para disminuir el impacto de esas limitaciones. Por eso, en esta etapa de diseño es muy importante hacer este diagnóstico, esta lectura del entorno, donde vamos a obtener este tipo de datos, de información. También es importante tener unos indicadores que sean medibles. ¿De qué va esto de los indicadores para ponerlo en términos simples, sencillos? Estos indicadores nos van a permitir ponerle de alguna manera alcance, número, también a los resultados que queremos esperar, ¿sí? Estamos hablando de 200 personas formadas en principios de empoderamiento económico y social de mujeres y niñas en la comunidad X de enero a mayo de 2025, por ejemplo. ¿Ok? Cuando nosotros establecemos estos indicadores claramente identificables, podemos hacer un mejor seguimiento de nuestro proyecto y podemos hacer de una manera más rápida las adecuaciones al proyecto que sean necesarias
a fin de lograr estos objetivos o incluso, ¿por qué no?, redireccionar el proyecto. Entonces, los indicadores son importantes no solamente porque nos permiten tener un parámetro medible de logro en este proyecto, sino también porque haciendo un adecuado seguimiento y evaluación de estos indicadores, podemos hacer los ajustes en el proyecto que sean necesarios para lograr los objetivos planteados o incluso redefinir hacia dónde vamos, cuál es el rumbo del proyecto. Poniéndole incluso más lupa a lo que sería el paso a paso con respecto al marco lógico, que repetimos, no es que específicamente en el marco del concurso se exija que se cumpla con esta metodología, sin embargo, en nuestra experiencia es muy deseable, porque van a ver que si llevamos a cabo estos pasos, vamos a recopilar la información necesaria, vamos a hacer un mejor análisis para poder completar los distintos ítems o las distintas partes que sí nos pide el concurso como parte de esta primera entrega que próximamente debemos hacer. ¿Ok? Entonces, en cualquier proyecto, una de las preguntas que nosotros nos deberíamos hacer es, ¿quiénes son los que están involucrados en la situación que nosotros queremos modificar como parte de este proyecto? ¿Sí? A eso es que se le llama análisis de los involucrados. ¿Cuáles son esos actores? ¿Cuáles son esas personas? ¿Cuáles son esas organizaciones que de alguna manera queremos tocar o afectar con nuestro proyecto? ¿Sí? También es importante hacer un análisis del problema. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las situaciones que nosotros consideramos que se deben modificar? ¿Ok? Vamos a esperar un segundo. Sé que me siguen escuchando. Espero, Luis, si me avisa si me siguen escuchando, por favor. Sí, Diana, te seguimos escuchando. Tranquila. Perfecto, Les perfecto. escucho claro, claro, les escucho claro. Maravilloso. Entonces, en este árbol de problema, como les decía, nosotros identificamos de una manera más detallada cuál es la situación que queremos modificar, que queremos cambiar. ¿Ok? Allí tomamos en cuenta investigaciones que ya se hayan realizado relacionados con esta área problemática, con esta área que queremos modificar. Allí tomamos en cuenta también lo que sería digamos, fuentes de información diversas, las opiniones de las personas afectadas, las opiniones de organizaciones que ya trabajen ese tema. Si, por ejemplo, estamos hablando de un tema que tiene que ver con el rendimiento estudiantil de un colegio determinado, el entrevistar al director, el entrevistar a padres y representantes, el entrevistar a los niños, niñas o adolescentes que queremos beneficiar con el proyecto, va a ser sumamente importante. Primero, porque vamos a tener una perspectiva de los involucrados y segundo, porque vamos a tener una mejor descripción del problema. ¿Sí? Este árbol del problema a nosotros nos permite identificar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de esta situación que queremos modificar, que es lo que nosotros llamamos como situación problemática. ¿Ok? Diana, Luego, ¿qué más? Ajá, eh, adelante. no estamos viendo la presentación ahorita. No la están viendo. Denme un segundo. Vamos a verificar, porque yo sí la estoy viendo acá en pantalla. Ahorita se está como empezando. Ahora sí. Ah, perfecto, perfecto. Ahí vamos. Muy bien. Lo siguiente es el árbol de objetivos. Una vez que ya nosotros conocemos el problema, es interesante saber qué es lo que queremos lograr, cuál es la situación ideal que nosotros queremos ver una vez que nuestra intervención se desarrolle.
cuáles son los objetivos que vamos a lograr. Igualmente, otro paso interesante es hacer algún análisis de alternativas. Es como cuando queremos llegar de un lugar a otro, que lo típico que hacemos es, yo puedo ir de Caracas a La Guaira por la vía 1, por la vía 2, por la vía 3 y analizamos muy bien cuáles son los pros y cuáles son los contras de cada una de esas alternativas, ¿sí? Igualmente, nosotros allí luego lo que tenemos es que decidir cuáles son las alternativas que vamos a asumir y establecer estrategias. ¿Cuál es esa alternativa óptima que nos permite lograr de mejor manera los objetivos planteados? Esto al final nos va a permitir tener un resumen del proyecto que sí es parte de lo que nos pide esta primera etapa del concurso y que ya vamos a ver cómo se compone. También es importante ya ir pensando que aunque en esta etapa no se solicita, sino en la segunda, sí es muy importante ya ir pensando cuáles son los indicadores relacionados con mi proyecto. ¿Cómo vamos a medir que realmente se lograron o no los objetivos del proyecto? ¿Cuáles son estos medios de verificación? Lo que nosotros llamamos, ¿cuáles son las evidencias que vamos a tener a la mano para poder decir si se lograron estos objetivos, si se logró este resultado, este sí fue el indicador? ¿Por qué? Porque tenemos lista de asistencia, porque tenemos video testimonio, porque tenemos unas fotos de la reunión, porque tenemos minutas de las reuniones, etcétera. Esos son los medios de verificación. También es importante tomar en cuenta lo que nosotros llamamos supuestos o riesgos, ¿sí? Hay que ver cuáles son esos riesgos que se pueden presentar, riesgos económicos, sociales, políticos, ambientales, y cómo podríamos actuar en caso de que se presenten. Y por supuesto, el monitoreo y la evaluación, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar durante el proyecto, desde incluso su inicio hasta el final. La evaluación no es al final, es monitoreo y evaluación durante todo el proyecto, ¿sí? Van a ver que en esta primera etapa nos vamos a enfocar en algunas partes de todo este paso a paso, ¿sí? Y de ahora en adelante nos vamos entonces a concentrar en profundizar en los elementos que ustedes deben presentar para esta primera etapa del concurso. Para esta etapa del concurso, ustedes deben presentar una propuesta, ¿ok? La primera parte de una propuesta que comienza, por ejemplo, con un título, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un título, de una propuesta o de un proyecto de intervención social o ambiental, es importante que ese título tenga relación directa con el tema principal que ustedes quieren abordar. Si, por ejemplo, estamos hablando de prevención del embarazo adolescente, si estamos hablando de un tema de reciclaje, que también en el título eso esté expresado, si estamos hablando de empoderamiento de las mujeres y las niñas, que eso esté allí indicado, que el tema principal esté contenido. Es importante que ese título sea específico. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Que además tenga claramente establecido en dónde se va a hacer esta intervención, durante cuánto tiempo se va a hacer esa intervención, ¿ok? Para efectos del concurso, es importante que tomen en cuenta que se estila que el título del proyecto o de la propuesta no sea mayor de 20 palabras o de 90 caracteres, debe ser preciso, debe ser interesante y de impacto. Y por eso hemos traído algunos ejemplos de los ganadores de la edición del año pasado, ¿ok? Para que veamos cómo se combina un título que sea corto, que sea de impacto, que hable del tema principal que aborda la propuesta.
Edgar Pacheco, de la Universidad Central de Venezuela, presentó el proyecto 1721, una generación de pensamiento crítico, ¿sí? 1721 por los inicios de la Universidad Central de Venezuela, y su proyecto se enfocaba en la promoción del pensamiento crítico en la universidad, por ejemplo. Por su parte, Ivy Carranza, también de la misma universidad, propuso un proyecto cuyo título fue Programa de Orientación Mundo Inverso para jóvenes de comunidades rurales. ¿Ok? Ahí hay un título incluso que te llama la atención. ¿Qué, qué, qué dirá, qué será lo que hay de fondo que Ivy nos dice mundo inverso? De una vez también nos dice quiénes. Nos está hablando de los jóvenes. ¿Jóvenes de dónde? De comunidades rurales. Nos está hablando de un programa de orientación, ¿ok? Entonces, al leer el título ya tienes bastante idea de qué va la propuesta. Por su parte, Jennifer Navarro, de la Universidad Rafael Urdaneta, propuso un proyecto que tenía como título Ellas por Ellas, campaña social de formación de activistas contra el acoso callejero para empoderar en un urbanismo táctico. Entonces, claro, ya tiene un nombre del programa, el programa se llama Ellas por Ellas, ya es algo interesante, diferente. Nos está diciendo que es una campaña de formación de activistas contra el acoso callejero, ya está poniendo la temática principal y está diciendo incluso el por qué y el para qué. Nos está diciendo que busca empoderar y nos está diciendo dónde, en un urbanismo táctico. ¿Sí? También por su parte, tenemos a Carlen González de UNEARTE, Arte y Ética, Transformando Infancia. Miren lo corto que es este título y ya de inmediato podemos saber las macroáreas que están allí involucradas. Nos están hablando de infancia, nos están hablando de arte, nos están hablando de ética, ¿sí? Y también de la UCB, Osfrangeli Gabriela González propuso un proyecto que se titula No Más Burnout, mejora tu rendimiento y bienestar mental. Entonces, ya aquí está hablando de bienestar, está hablando de bienestar mental, está hablando de que está enfocado de alguna manera en trabajar el tema del síndrome de agotamiento, que es el burnout. Nos está refiriendo al tema de rendimiento, por tanto, a quien lea eso a la primera le viene a la mente, debe ser muy probablemente con universitarios o con estudiantes, porque está hablando de rendimiento, ¿ok? Entonces, todos los títulos siempre son perfectibles. Lo que nosotros sí queremos es que se lleven, que debe ser corto, como lo dicen las bases del concurso, que debe ser interesante, impactante, que al ustedes leerlos puedan saber cuál es la macroárea de la que se trata, y siempre que ustedes puedan indicar el a quiénes, el dónde y en qué periodo, fantástico, porque queda un título redondo. ¿Ok? Muy bien. Otro elemento que sí deben presentar en la propuesta en esta oportunidad tiene que ver con el problema. ¿Sí? Esto se trata de presentar una descripción breve de la propuesta a realizar a objeto de que el lector tenga una visión global del contenido. Aquí tenemos varias cosas que es importantísimo que tengamos presentes. Prácticamente, muchachos, cuando ustedes estén haciendo la revisión final, hagan este checklist, esta lista de cotejo. Mi propuesta tiene la descripción del problema, sí. ¿Tiene cuál es el objetivo principal? Sí. ¿Tiene cuáles son los objetivos específicos? Sí. ¿Tiene el alcance del proyecto? Sí. ¿Tiene cuáles son las acciones que se van a desarrollar? Sí. ¿Tiene cuáles son los resultados previstos?
cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que están relacionados con el proyecto. Hay algunas acciones para promover la sostenibilidad de la intervención y sí incluye alguna descripción de los respaldos audiovisuales que puede encontrar quien lea el proyecto en sus próximas páginas. De esto va un resumen. Imagínense que alguien no tiene más tiempo de leerse todo el proyecto y que solo se va a leer el resumen. Ese resumen debe estar muy completo y muy bien redactado, de manera que quien lo lea tenga una idea general, pero al mismo tiempo con cierto nivel de detalle que le permita conocer con cierto nivel de profundidad tu propuesta. ¿Ok? Siempre hay un reto porque es un resumen, porque son pocas palabras. Lo que yo siempre les digo es que se puede, porque si otros lo pudieron hacer, nosotros también lo vamos a poder hacer con estas guías y estos parámetros. En específico, el resumen para efectos del concurso no debe superar las 250 palabras, ¿sí? Y al final del resumen se deben señalar 5 palabras clave que no estén contenidas en el título. ¿Para qué sirven estas palabras? Para poder facilitar a los buscadores digitales que se localice tu proyecto o tu propuesta. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo se vería un resumen. Ok, me permitir aquí. Miren, por ejemplo, acá. ¿Sí? Eh, Aún no vemos nada en pantalla. ok, ok. Les pregunto, ¿vieron hasta donde les mostré el resumen? Pregunto. Vimos una presentación en donde estaba como la estructura donde estaba el resumen, pero no se ve. Perfecto, perfecto. Ya lo vamos a proyectar nuevamente, pero si vieron la estructura, ¿cierto? Sí, es Allí correcto. me comentan apenas vean la estructura nuevamente, por favor. ¿La están viendo? Ya está en eso, está como empezando a proyectar. Ok, ok. ¿Qué es lo que quisiéramos destacar de acá? Como ven, es una estructura de una página, ¿sí? En esa página tiene el título, tiene un seudónimo, que eso ustedes lo van a ver con mayor detalle en otra sesión esta misma semana. Tienen el título de resumen ejecutivo para identificar de qué trata esta página y tiene las palabras clave, ¿sí? Ahora, nos vamos a ir específicamente a lo que lleva ese resumen ejecutivo. Ese resumen tiene, entre otros elementos, el problema, ¿ok? Que ya vieron allí que se fue presentando. En Se breve volvió lo van a ver por completo. se volvió a desconectar Sí, sí, ok. en breve lo van a ver por completo. Allí lo que tienen que identificar claramente son las partes, los componentes. Tienen el problema, la descripción del problema, bien lo más detallado que se pueda, pero al mismo tiempo tiene que ser conciso. Allí siempre les doy la sugerencia de buscar fuentes de información. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, documentos de Naciones Unidas? ¿Qué nos dicen otras investigaciones realizadas por universidades sobre el área problemática que va a tratar nuestra intervención? Y allí lo pueden referir. ¿Ok? ¿Cómo está ese problema en Venezuela? ¿Cómo está ese problema específicamente en la comunidad donde vamos a trabajar nuestro proyecto? Con una capacidad tremenda de síntesis, lo sabemos, ¿sí? También es importante que en este resumen ustedes incluyan especialmente el objetivo general.
Algunas veces, dependiendo de la capacidad de síntesis, pueden incluir también los objetivos específicos. Pero si eso no es posible, por lo menos incluir de manera explícita el objetivo general de la propuesta. ¿Ok? También es importante que incluyan cuál es la metodología. Cuando hablamos de metodología, recuerden como los varios qué, ¿ok? Es decir, quiénes van a ser los líderes de la propuesta, en qué tiempo se va a desarrollar la propuesta, dónde se va a desarrollar la propuesta, cuáles son los aliados que sería con quienes se va a desarrollar la propuesta y durante qué tiempo se va a hacer la propuesta, ¿sí? Entonces va a ser durante 6 meses en la localidad de Caucahuita, con trabajo en alianzas con tal colegio, con tal unidad educativa, con tal comunidad, etcétera, ¿sí? Y para eso se va a hacer un diagnóstico participativo y se va a diseñar un instrumento para la recolección de datos, es decir, lo que ustedes vayan a llevar a cabo como parte de la metodología para desarrollar la intervención. También es importante que incluyan, si eso lo llegaran a hacer en esta primera parte, pero no es mandatorio, ¿sí? Pueden indicar que hasta este momento ustedes estiman un presupuesto de tanto. Pero si no tienen el presupuesto, no se preocupen, porque lo cierto es que sí van a trabajar en el tema presupuestario para la segunda parte, ¿sí? Los proyectos que pasen ya a la segunda parte, sí tienen que trabajar en mayor profundidad más áreas de la intervención o del proyecto que van a desarrollar, ¿ok? ¿Qué otros elementos de los que vimos se deben incluir acá que, por ejemplo, en este resumen ejecutivo no están? Número 1, deben indicar de manera explícita con cuáles objetivos de desarrollo sostenible están relacionados esta propuesta o este proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de una intervención para empoderar a mujeres y niñas de la comunidad de Caucahuita, pues el objetivo de desarrollo sostenible más asociado es el ODS número 5 de empoderamiento de las mujeres y las niñas. ¿Me explico? Igualmente, el ODS número 4, que tiene que ver con educación de calidad, porque estás proponiendo una intervención educativa. Vas a formar, vas a compartir conocimientos, habilidades, etcétera. ¿Ok? Eso es importantísimo. Diana, se cayó la presentación. Sí, 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 sí. Tranquila que en breve se vuelve a proyectar. Lo que más me interesa es que ciertamente sí me sigan escuchando porque de hecho tengo la misma lámina en proyección, todavía no la hemos cambiado. ¿Qué otra cosa falta allí que es importante? ¿Cómo ustedes estiman que se va a dar la sostenibilidad del proyecto? Uno de los factores críticos de los proyectos de intervención social es que generalmente quienes diseñan los proyectos y los ejecutan, eso ha estado cambiando últimamente, ¿no? Pero en general, muchas veces se está esperando tener el financiamiento y para poder continuar, lograr otro financiamiento. No quiere decir que eso esté mal, pero sí definitivamente tenemos que pensar más hacia la sostenibilidad. ¿Hay alguna manera en que la misma comunidad se pueda organizar, por ejemplo, para poder generar recursos y que esos recursos permitan darle continuidad a este proyecto? Entonces, escribirlo allí. Hasta este momento se prevé que más adelante la comunidad podrá ofrecer estos cursos a empresas con un costo estimado de tanto, lo cual implica
generación de ingresos para la sostenibilidad del proyecto, por ponerles un ejemplo. Hay muchas formas de hacer el planteamiento. Lo importante es que ustedes piensen en algunas ideas que puedan facilitar la sostenibilidad del mismo proyecto, ¿sí? Entonces, como ven, en este resumen ejecutivo tiene que estar como las cápsulas de todos los ítems de la primera entrega que están especificados en las bases del concurso. Esa es su mejor guía para elaborar de manera completa y adecuada el resumen ejecutivo, ¿sí? Vamos a ponerle una lupa. Voy a acelerar un poquito acá la velocidad por el tiempo de todos. Vamos a ponerle una lupa a lo que es la descripción del problema. ¿Qué debería ir en esa partecita que hablamos de descripción del problema? Hay que decir dónde es, hay que decir el problema, en qué periodo lo identificaron, hay que decir de qué comunidad se trata, ¿ok? Hay que plantear, por ejemplo, que esto es muy importante, que ustedes demuestren que han tenido comunicación, que han tenido contacto, que se han entrevistado, que han conversado con personas de esa comunidad. ¿Sí? El contacto con las comunidades es muy importante porque eso les permite verificar y hacer muy bien su diagnóstico comunitario y que la intervención realmente se ajuste a resolver un problema real y un problema sentido por la comunidad. ¿Ok? Cosa que además contribuye a que luego en la intervención las comunidades se sientan parte del proceso. No es que vino un tercero a plantear una solución, sino que esta persona o esta organización o líderes como ustedes los tomaron en cuenta desde el mismo momento del diseño de la propuesta. ¿Sí? También en esa descripción del problema es importante que ustedes indiquen una propuesta que vaya de lo general a lo específico. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de temas de violencia basada en género, hay indicadores globales de esa problemática, hay indicadores país. También es importante colocar algunos indicadores que ustedes puedan recopilar relacionados con esa situación en esa localidad donde va a ser la intervención. Entonces, como ven, presentan datos a nivel global, datos a nivel país y luego datos a nivel de la localidad. También es importante, como tenemos espacio reducido, que la redacción sea precisa, ¿ok? Y que las ideas estén conectadas. Entonces allí es importante que revisen muy bien ese hilo conductor de cómo plantean las ideas relacionadas con el problema. Ser preciso y directo, ubicarse en el contexto real de su propuesta y describir con bases técnicas y respaldo verificable. Por eso les decía los de las fuentes de información. Esta data la indicó Naciones Unidas o esta data la indicó la organización no gubernamental XY de tal fecha o de tal año, ¿sí? Eso es importantísimo. Y debe formularse con criterios de intervención social, por supuesto, porque al final lo que se busca es que esa descripción del problema justifique el proyecto que ustedes están presentando, que cada uno de ustedes está planteando. Por ejemplo, aquí ya quiero adelantarme y solamente quiero dejarlos con una idea. Si bien en el resumen, en esta etapa, no van a presentar algo de esta forma, por ejemplo, como este cuadro que ven acá, esta gráfica, sí lo que quiero destacar es la pertinencia del diagnóstico comunitario, ¿sí? En ese resumen es importante que ustedes indiquen que ustedes conversaron con tales personas de la comunidad o con tales organizaciones comunitarias para poder verificar cuál es la situación problemática que viven. Eso no lo pueden dar por sentado. Eso debe quedar plasmado,
Por ejemplo, en enero de 2025 sostuvimos una reunión con la Asociación de Vecinos, el Consejo Comunal y representantes de la unidad educativa XY de la comunidad Pedro Camejo para tratar específicamente su perspectiva sobre la violencia basada en género. Por ejemplo, no es que tienes que explicar mucho, pero sí definitivamente dejar evidencia de ese diagnóstico comunitario, porque en la fase 2 sí van a tener más oportunidad de, digamos, dar muchísima más información, ¿ok? Acerca de estos aspectos. Lo siguiente es tienen que plantear cuáles son los objetivos generales, objetivos específicos, ¿sí? Recuerden que el objetivo general es lo macro, es ese cambio que quiero ver en la comunidad producto de la intervención, que no nos olvidemos de eso, producto de la intervención, ¿sí? Y generalmente para lograr ese objetivo general se requieren hacer varios, o lograr, mejor dicho, varios objetivos específicos. Algunas personas, para decirlo como en términos más mnemotécnicos, hablan de un objetivo macro y varios objetivos micro para referirse al objetivo general y a los objetivos específicos. Eso debe ser realista, por supuesto, debe ser muy bien definido y es importante, allí yo siempre les sugiero, que ubiquen listas de verbos, ¿sí? Ahora con el Internet, en ese sentido, pues tenemos todo esto a la mano. Ubiquen listas de verbos que están ya identificadas para objetivos generales y para objetivos específicos, ¿sí? Porque de alguna manera eso facilita el engranar cuáles son los objetivos específicos que se tienen que lograr para poder contribuir a que se logre este objetivo general, ¿sí? Entonces hay algunos verbos claves: crear, identificar, determinar, implementar, desarrollar. Eso es clave, ¿sí? Acá les quería mostrar como una herramienta lo que hablamos ya del árbol de problemas, que si bien no es una exigencia, siempre les digo que es una sugerencia que lo puedan utilizar, ¿ok? Ahí hablamos de tener como un problema central y esto nos permite preguntarnos qué es lo que causa este problema central, vamos a tener las causas y cuáles son las consecuencias. Si se da este problema central, ¿cuáles son las consecuencias de la existencia de este problema central? Y luego este árbol de problemas facilita tener los objetivos, porque mientras el problema es una situación negativa, los objetivos se pueden ver como una situación positiva que queremos ver, ¿ok? Si nosotros trabajamos esta situación problemática, ¿cuál es la situación positiva que luego Diana, dejamos de escucharte por un momento. Ya va.
Muy bien. Aquí Ahora, tenemos plan A, plan B, plan C muy bien. para todas estas situaciones. ¿Vieron lo que comentaba en un principio de, bueno, si se presentan estas situaciones, si se presentan estas limitaciones, cómo podemos actuar? Entonces, eso nos permite, pues, tener planes para poder accionar. Entonces, ahora estoy conectada con otro proveedor del servicio de Internet. Entonces, les decía que pasamos de una situación problemática a una situación más bien positiva, que es lo que queremos ver a futuro luego de nuestra intervención. ¿Ok? ¿Cuál es la población objetivo? Esto es muy importante. Hay que describir cuáles son estas personas beneficiarias de la intervención, en qué zona geográfica están, cuál es su estrato, cuál es el grupo etario, cuál es la cantidad de personas a las que queremos llegar. Y aquí siempre los invito a ser muy realistas y me permito comentarles que en el concurso no tenemos una cantidad mínima ni máxima de beneficiarios. Lo que se evalúa es que haya coherencia en el proyecto y que sea realista lo que se está planteando, ¿sí? Volvemos a lo que comenté en un inicio. Todos queremos la paz mundial, pero no vamos a proponer un proyecto para el concurso en este momento para promover la paz mundial a nivel global, que puede ser factible. Sin embargo, nosotros desde el concurso queremos promover que ustedes, como líderes, como promotores de la iniciativa, efectivamente puedan no solo diseñar el proyecto, sino incluso liderarlo para ejecutarlo en el corto plazo, ¿sí? Entonces, no crean que un proyecto es mejor que otro porque en uno beneficiamos a 30 personas y en otro se benefician 500 personas. Lo que buscamos siempre allí es la coherencia y pues la factibilidad de realizar el proyecto. Y aquí esto también es muy importante porque también debe quedar claramente establecido en esta primera etapa, en lo que deben entregar para el 21 de abril, que tiene que ver con las Naciones Unidas, la Agenda 2030 y específicamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Deben indicar claramente a cuáles objetivos de desarrollo sostenible tributa o contribuye la propuesta, con cuáles está relacionado. Con el número 4, que es educación de calidad, y con el 5, que es empoderamiento de las mujeres y las niñas. O se basa especialmente en promover el trabajo decente y el crecimiento económico. No quiere decir que los demás no sean importantes, pero sí definitivamente que las intervenciones apuntan a 2 o 3 ODS. Aunque todos los objetivos de desarrollo sostenible están todos imbricados, conectados, interrelacionados, la realidad es que en cada intervención destacan algunos con respecto a los demás. Eso debe quedar también claramente establecido, ¿sí? ¿Cuáles son esos ODS a los cuales se contribuye y por qué? Porque al final lo que se quiere también mostrar es que hay una visión compartida de la intervención y cómo esta intervención también contribuye a este bienestar global que se quiere lograr, por ejemplo, considerando los objetivos de desarrollo sostenible. Ya casi terminando, uno de los elementos clave es describir la viabilidad del proyecto para que sea autosustentable en el tiempo. ¿Sí? Como les comentaba, uno de los talones de Aquiles de los proyectos sociales es que muchas veces esperamos siempre tener es un financiamiento para poder continuar la intervención. Parte de lo que queremos promover a través del concurso, a través del programa Reto U, es que ya ampliemos la mirada y pensemos, bueno, luego de la intervención, cómo la comunidad puede llevar adelante este proyecto o cómo el mismo proyecto se hace autosustentable, autosostenible, ¿ok? Cómo se pueden generar nuevos recursos que permitan seguir cubriendo los costos de formar a más personas, de mejorar aún más zonas de esa localidad, por ejemplo, si es un proyecto ambiental, etcétera, ¿ok?
Ahí podemos hablar de alianzas estratégicas, de voluntariado, especialmente este tema de las alianzas es muy, muy, muy importante y por eso también siempre se les invita a que ustedes puedan indagar, puedan pensar con cuáles entes locales, con cuáles empresas, según sus criterios de sostenibilidad corporativa, pueden establecer alianzas o podrían estar interesadas en establecer alianzas para la intervención que ustedes lideran. Y finalmente, los respaldos visuales o audiovisuales que ustedes puedan incluir. De repente es un video cortico de 1 minuto de la localidad donde se va a intervenir, o es un video testimonial de una representante de la unidad educativa donde quieren trabajar y de una maestra y de uno de los trabajadores de esa unidad educativa, etcétera. Hay muchas formas en las cuales ustedes pueden dejar evidencia visual o audiovisual de que efectivamente están teniendo contacto con las comunidades con las cuales ustedes van a trabajar. Y al final, ¿por qué se hace tanto énfasis en esto? Porque, repetimos, lo que queremos es que efectivamente ustedes, como los líderes que ya son, puedan presentar propuestas que de verdad apunten a cambiar realidades en nuestro país. Y eso se hace partiendo de la realidad, ¿ok? Las fuentes secundarias de libros, revistas, informes son muy importantes, pero también es sumamente importante escuchar de primera mano a quienes van a ser los potenciales beneficiarios, los actores claves de esta intervención. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay otros elementos que pueden considerar, como por ejemplo, cuáles son los entes gubernamentales, empresas privadas, ONG, fundaciones, universidades, centros de investigación que pueden estar relacionados con la intervención que ustedes van a realizar. Para esta primera etapa no es imprescindible que ya tengan alguna alianza consolidada, pero ojo, si ya tienen conversaciones, si ya han tenido aproximaciones, fantástico que lo puedan documentar en esta primera etapa de la propuesta. Y siempre, siempre yo les sugiero que aunque no es mandatorio en esta etapa, siempre le da un peso importante a cualquier propuesta que ustedes incluyan referencias bibliográficas, porque evidentemente tomaron la información, por ejemplo, para la descripción del problema de algún informe, de algún reporte, de alguna investigación, de algún artículo de prensa, de alguna entrevista. Todo eso es importante que ustedes también lo comenten eh, en esta etapa y que coloquen esas referencias, ¿sí? Muy bien, entonces ya cerrando, Luis se atenta para el manejo de las preguntas, de las consultas y los comentarios. Lo clave que tenemos próximamente es que hasta el 21 de abril tenemos las inscripciones, postulación de proyectos, mentoría primera fase y del 22 de abril al 1 de mayo la preselección de proyectos. Igual Luixi es quien mejor nos puede confirmar o verificar si hay algún tipo de cambio en estas fechas. Lo que les quiero decir para cerrar mi participación directa es que nosotros ya creemos en ustedes como líderes. Ya nada más el hecho de que ustedes estén aquí hoy demuestra para nosotros ese espíritu de liderazgo que vemos en los jóvenes en Venezuela, las realidades. Y otra cosa importantísima, ya por estar aquí ya son ganadores, porque lo que más van a ganar en este concurso son relaciones, amistades, conexiones, en la medida en que ustedes también se lo propongan. Así que no lo duden ni un segundo, participen, presenten sus propuestas, no solo porque el proyecto ganador puede estar en sus manos, sino porque realmente lo que ganan en crecimiento, en evolución, es enorme. Adelante, Luis. Bueno, Diana, que más que agradecer
por el espacio, por cada una de las explicaciones tan detalladas que diste, que bueno, fuiste de marco lógico a explicar cada uno de los ítems del proyecto. Muchas gracias por el tiempo que le dedicas siempre, cada año al RTU, desde cada rol, y sobre todo en esta oportunidad para explicarle a los muchachos esto, que justamente son dudas que se vienen presentando justo antes de la entrega del proyecto y bueno, qué mejor espacio que dedicárselos ahora. Em, y bueno, mira, con respecto al cronograma que tienes acá, las inscripciones de hecho cerran hoy. Hasta las Ya. 11:59 de la noche tienen los muchachos chance de inscribirse, solo que bueno, quienes se inscribieron después del 1 de abril, si no venían con una propuesta preformulada, no tenían la posibilidad de por lo menos ahora tener un mentor, sino que bueno, ya estos espacios son los propicios para que ellos comiencen a tener la información em, para desarrollar sus proyectos. Ahora, tenemos preguntitas por aquí. El primero que nos pregunta algo es Rodolfo Ramírez. Yo no sé si él puede abrir micrófono. Rodolfo, ¿puedes abrir micrófono y hacer tu pregunta? Sí, sí se anima. Rodolfo, ¿sigues en línea? Te veo por aquí conectado todavía. Oh, no, no está, ya se salió. Bueno, Miguel Luna tenía también una pregunta. Miguel, ¿puedes abrir micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante, Miguel. Vale, buenas noches. Bueno, primero agradecer tu tiempo por habernos dado toda esta presentación que ciertamente ayuda muchísimo. Y más concretamente, ahorita en el tema de, de la última parte, en donde pues mencionabas la importancia de las alianzas, eh, yo he estado trabajando, sin embargo, eh, es algo bastante delicado porque em, me pidieron que pasara bajo perfil el asunto debido a que hace un año, más o menos, pues bueno, promulgaron una ley contra las ONG. Bueno, no es, creo que la palabra contra está de más, pero se entiende que va por allá, ¿no? Y me pidieron que si fuese todo bajo perfil, precisamente por esto. Entonces, por supuesto, yo no voy a traicionar la confianza que han depositado en mí, pero también, digamos, ¿cómo decirlo? El hecho de que esta alianza le da más validez a la propuesta que yo tengo porque eh, es un apoyo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo manejar el tema concreto de las ONG en el tema de las alianzas? Luis, si yo voy a dar mi opinión, pero de todas maneras, evidentemente, como parte del comité organizador, es importante que compartas la tuya, ¿no? Lo primero que deben saber es que estos proyectos de esta primera etapa no, o sea, no son proyectos públicos, ¿ok? O sea, pueden escribir y se, se trata siempre la información con la mayor eh, confidencialidad y respeto profesional que aplica, ¿ok? Y en todo caso, siempre existe la posibilidad, Miguel, de que puedas explicar cuál es la situación, de manera que, por ejemplo, puedas indicar al comité organizador que tienes efectivamente una alianza con la ONG XY, pero que por un tema de respeto a el acuerdo que ustedes tienen, a efectos de la presentación, la narrativa dentro del documento, no las vas a mencionar. ¿Ok? Sino que vas a decir, por ejemplo, se tiene una alianza con una ONG reconocida en Venezuela, líder en el área de eh, prevención de violencia basada en género, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante porque sí es muy pertinente que si ya tienes estas alianzas, lo puedas comentar.
porque eso le da fuerza a tu proyecto. Lo que podemos ver con el comité organizador es cómo haces esa mención de manera que tú estés tranquilo, que la ONG esté tranquila y que puedas comentarlo en el concurso. Adelante, Luixi. Yo estoy respondo en la misma línea que Diana. A ver, lo primero es que ustedes ya a este punto saben que los proyectos se entregan a nivel de seudónimo. La persona que los va a evaluar, por ejemplo, nunca se van a enterar de cuáles son los nombres de ustedes. Y segundo, la confidencialidad con la cual nosotros manejamos los proyectos es totalmente estricta. De hecho, si nosotros tomásemos un proyecto como ejemplo, que lo hicimos en años anteriores, nosotros solicitamos la información a los jóvenes que hicieron esos proyectos y ellos incluso los editaron de manera que esos proyectos no revelaran ningún dato que fuese comprometedor para nadie. Entonces, incluso si decidieses em, mencionar la organización con la cual tienes la alianza, eso no va a salir de RetoU porque pues es parte del compromiso que nosotros tenemos con ustedes y con el manejo de sus datos, porque si bien nosotros nos convertimos en un banco de proyectos, no es porque nosotros estemos disponiendo de sus proyectos para mostrarlos, sino que, bueno, efectivamente nosotros gozamos con una memoria histórica pues, de los proyectos, pero no, no vamos a publicar nada sensible. Vale, buenísimo, muchas gracias. Siempre la De orden. acuerdo. Ajá, vamos a ver si tenemos... ¿Hay alguien más que tenga una duda? Porque yo... Ajá, por aquí. Eh, Santa Cruz. ¿Puedes abrir micrófono? Anastasia Santa Cruz. Creo que no puede abrir micrófono, pero dice, con respecto a los ODS, entiendo que de acuerdo a la guía del proyecto que debemos colocar como mínimo 3 ODS, pero quería confirmar si existe un límite para desarrollar eh, los ODS o es preciso colocar solamente los más resaltantes. Em, yo apelo a la experiencia de Diana Sí, es como... que por eso les decía, es que generalmente si lo queremos ver, créanme que al final podemos asociar cada proyecto con todos los ODS de alguna manera. Entonces, más bien lo que nosotros estamos promoviendo es que se muestren los más relevantes. ¿En qué sentido esa palabra de relevante? Que esté más directamente relacionado, que sea más visible, que casi de manera directa quien lee el proyecto dice, este proyecto tiene un componente de educación. Este proyecto también tiene un componente de empoderamiento de las mujeres y las niñas. Este proyecto también tiene un componente de reciclaje y ambiental, porque es empoderar a las mujeres a través de los procesos de reciclaje. ¿Me explico? Entonces, de repente son los 3 a 5 que son más evidentes, ¿sí? Porque además ustedes tienen el reto de explicar por qué esos son los 3 o 5 que son directamente relacionados con el proyecto. No es simplemente hacer la lista, ¿ok? Sino que tienen que argumentar por qué esos ODS son los que ustedes indican que están directamente o de forma más visible relacionados con el proyecto, ¿ok? Sí, es correcto. El asunto es que no se pasen de los 5 ODS, Eso es em, correcto. porque es lo que comenta Diana. Todos los ODS están relacionados los unos con los otros, están diseñados de tal manera Ujú, que cuando en su momento se formuló la idea y se promulgaron los ujú, ODS, eso tiene que ver con toda una acción en conjunto, no solo entre personas, sino de acciones que entre ujú. todas los que van a hacer es pues mejorar la calidad de vida
de la población, así como generar un impacto ambiental para el mundo en general. Entonces, por supuesto, todos se interconectan unos con otros. Así es. Vale, por acá no veo más preguntas hasta el momento. Porque la pregunta que tenía el joven que se desconectó. Ah, bueno, Diego, puedes abrir el micrófono. Hola, ¿cómo están? He tenido la conexión muy mala, eso sí he de decir, así que ha habido partes que no he escuchado del todo bien. Quisiera hablar también sobre esta primera entrega en relación al tema de cantidad de páginas, como que creo que habían comentado que como que no hay límite, sin embargo me gustaría saber si, pues, o sea, tampoco quiero abusar, o sea, si hay algún estimado que ustedes puedan comentar también que pudiera ser óptimo, no sé, eso lo quiero dejar como pregunta. Sí. Esa pregunta siempre es muy interesante. Yo allí siempre apelo a que ustedes también se pongan en la posición de quienes van a revisar, ¿sí? Las personas que van a revisar generalmente revisan varios proyectos, son personas voluntarias que además en general pues tienen unos roles que les demandan mucho tiempo en sus distintas organizaciones y esto lo hacen de forma voluntaria. Entonces, partiendo de estas premisas y partiendo de que yo sí creo firmemente en que las personas tenemos capacidad para hacer una muy buena síntesis, entonces mi sugerencia es, por ejemplo, descripción del problema. Mira, perfectamente pueden ser 2 o 3 páginas, no tienen que ser 10. Recuerden que no estamos en una tesis, ¿sí? O sea, puede ser perfectamente 2 o 3 páginas. Relación con los ODS, perfectamente puede ser una página a lo sumo, pero a lo sumo, ¿ok? Aliados, puede ser una página donde digas cuáles son los aliados y cómo estimas que cada aliado va a participar en la propuesta. Objetivo general y específico, de repente eso es media cuartilla nada más, no puede ser más de allí. Aquí sí quiero hacer un stop. No suele ser adecuado que tengas un objetivo general y 8 objetivos específicos. Eso no existe. Si está muy bien delimitado el alcance de tu proyecto, generalmente tienes un objetivo general y a lo sumo 3 objetivos específicos. ¿Ok? No es que esto esté escrito en piedra, pero es que ya hemos visto casos donde pasamos de tener objetivos específicos a tener actividades. Entonces ya allí se pierde, ¿ok? Entonces, como te comento, no hay un límite de páginas. Lo que apelamos es como a, mira, haz una buena propuesta donde incluyas la información pertinente y que pueda dar oportunidad para que quien revise sepa que está toda la información que se requiere sin necesidad de dar demasiados detalles, ¿sí? Entonces allí siempre la sugerencia es revisen muy bien cuáles son los apartados que deben entregar en esta primera etapa y pues retomen los tips que hemos dado, que tampoco están escritos en piedra, sino que son como algunos aspectos relevantes para ustedes considerar en el momento del diseño de sus proyectos. Correcto. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta rápida? Disculpe. Sí, tranquilo. O sea, por ejemplo, aquí en los entregables, que es la primera entrega, termina en respaldos visuales o audiovisuales, ¿correcto? Ujú. Ya de una, entonces no ponemos el plan de trabajo, que ahí entran los objetivos, todavía no entramos allí. Todavía no hemos No, entrado allí, correcto. ok, No, no, entonces me quedo tranquilo. exacto. Vale, buenísimo. No, no. A ver, Gracias. el tema de los respaldos audiovisuales es porque lo que buscamos en Reto U son proyectos que realmente nos digan a nosotros que sean factibles, que no es, no sé, mira, es que yo voy a encontrar, como dice Diana, la paz mundial en todas las comunidades del planeta porque, no sé, anyway.
con los respaldos audiovisuales, ustedes nos van a mostrar a nosotros que efectivamente ustedes ya identificaron de repente una comunidad. Si es un problema de contaminación, efectivamente ustedes le toman una foto a ese espacio que hay que recuperar. Si, no sé, tienen un video. Anyway, como lo decía Diana, muchas maneras de darnos a conocer a nosotros que ustedes ya tuvieron un primer acercamiento con esa comunidad, ese grupo, no sé, esa localidad que ustedes quieren atender a través de sus proyectos. Hello. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Sí, por acá Miguel Luna pregunta que si hay un límite de palabras. Es lo mismo que está explicando Diana hace un momento. No hay un límite, si no hay un límite de páginas, por supuesto tampoco hay un límite de palabras, porque bueno, tiene mucho que ver con el desarrollo, con la manera en la que ustedes escriban. Sí les solicitamos que sean lo más sintetizados posibles, porque bueno, muchachos, ustedes son más de 200 jóvenes. Tengan Ujú. tengan eso en cuenta. Eh, y bueno, nada, esfuércense en que puedan sintetizar eso que ustedes están desarrollando por proyecto. Lo que sí quiero retomar es que para efectos del resumen Correcto, ejecutivo sí hay límite de palabras, ¿ok? Entonces, correcto. por favor, revisen eso muy bien. Sí, Si de hay hecho, límite de palabras para el título y si hay límite de palabras para el resumen. Eso correcto. es De hecho, importante. Eriana estaba preguntando que si se va a pasar el material de apoyo, el principal, o sea, lo más básico que ustedes van a encontrar sobre el desarrollo de los proyectos son las bases del concurso, las cuales todos Así es. ustedes tienen en sus correos, porque en el momento en el que nosotros les hicimos llegar la bienvenida al programa, lo tienen disponible. Si no, dentro del grupo de WhatsApp, en donde está la descripción, está el link que los va a llevar directo a las bases del programa. Entonces, la descripción de cada uno de los ítems que se va a entregar está dispuesta allí. Así es. Así es. Incluso en las bases está cómo se va a evaluar Correcto, esta primera fase. ¿Ok? Entonces, importante que también lo revisen con detenimiento. correcto. Por ahí hay alguien que tiene la mano levantada. Adelante. Ahí. Ajá. Quizás no quería participar y se equivocó. No veo más preguntas por el chat y el tiempo creo que nos apremia. Ujú. Sí, señor. Es momento entonces de dar por concluida la sesión del día de hoy. De verdad que les agradezco mucho a los jóvenes que participaron para aclarar sus dudas. Le agradezco, por supuesto, a Diana por el tiempo, por el cariño, por la dedicación, pues que le dedicó a esta sesión. Muchas gracias a Integrando la Vida por disponer de esta sala virtual para que pudiésemos grabar la sesión y poder enviárselas a los jóvenes que no se pudieron conectar el día de hoy. No me queda más que decirles que muchas gracias por haber asistido, y que estamos al pendiente de ustedes para poder seguirlos orientando, y recordarles que el día miércoles a la misma hora por el mismo canal también tenemos una sesión formativa que los va a ayudar a ustedes a desarrollar sus proyectos. Así que bueno, que tengan una excelente tarde todos. Amén. Gracias a ustedes, chicos. Cuídense mucho y participen, participen. Eso es importantísimo de verdad. Correcto. Cuídense mucho.